Juniors Podcast Prater. Comenzamos. Bien, ¿y tú? Bien colorida. Sí, como siempre. Ah, no, Es por la blusa. También. Pero muy bien. Eso es a ver, lo que se nos pasan los colores, ¿qué te parece? Si miramos este TikTok. ¿Sí? Muy bien. Este es el versículo de la semana. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Génesis 45:5. Bien, regresamos. Ahora sí, ¿cómo estás? ¿Más tranquilita? Un poquito. Ok, a ver, cuéntanos, ¿qué tiene para hoy? Bueno, a ver, ¿de qué hablamos la semana pasada? A ver si te acuerdas. La semana pasada fue de Raquel y Lea, las esposas de Jacob. Muy bien. Ujú. Y hoy vamos a ver un poco la continuación de esa historia. Y la historia se titula José y la túnica de colores, que Ok. creo que ya has escuchado la historia muchas veces. Ujú. Y eso la encontramos en Génesis 37, para que lo busquen en su Biblia y la puedan leer más a detalle, porque aquí les damos pinceladas nada más de lo que es la historia. Pero en este capítulo habla de la historia de José. José fue el único hijo que tuvo Raquel, que era la favorita de Jacob. Después Raquel pudo tener otro hijo, pero en esta parte de la historia era el único hijo que pudo tener Raquel. Sí. Y por esa razón también era de los favoritos. Era el Pues, su favorito de consentido. Jacob. Ok. Ajá. Y de hecho sus hermanos se molestaban mucho. Dice la Biblia que lo odiaban por eso, por ese favoritismo que Que eran tenía celosos. Jacob por él. Y dice que hubo un día que Jacob decidió regalarle una túnica de colores a José. Y hace un tiempo me contaban o me decían que en esa época era muy costoso y muy difícil hacer una túnica de colores, porque no es como ahora que hay tela de todos los Ajá. colores, sino que era un poco más difícil lograr conseguir colores diferentes. Entonces cuando José recibió esa túnica, obviamente los hermanos se enojaron más, va a echarle leña al fuego. ¿Cómo no lo pensó bien? ¿Ok? Pero además, José era muy íntegro. Dice la Biblia que los hermanos de José eran conocidos porque tenían mala fama, no tenían buena fama. A ver, ni cómo se portaban. Ahí sí no sabemos qué hacían, pero sí dice la Biblia que José era diferente a ellos. Los hermanos sí eran conocidos por su mala fama. Y hubo una ocasión que José tuvo un sueño, tuvo dos sueños. El primer sueño que tuvo, cuando se lo contó a sus hermanos, fue que José y sus hermanos tenían espigas, y dice que la espiga de José se puso así recta para arriba, y las espigas de los hermanos alrededor se inclinaron ante Ok. la espiga de José. Y entonces los hermanos se molestaron porque fue como que no solo, Ajá. sino también, ahora te vamos a hacer reverencia a ti. Y de nuevo se molestaron. Y de ahí tuvo José otro sueño, y dice que estaba José y el sol, la luna y 11 estrellas se postraron ante él. Y ahí sí se lo contó a sus hermanos y a sus papás, a Jacob. Jacob también escuchó sobre este sueño. Dice que los hermanos se molestaron más, mientras que Jacob se puso a reflexionar un poco en ese sueño, porque ahí ya estaba involucrado Jacob, pues, porque era el sol y la luna y las 11 estrellas. Pero bueno, ahí ya las cosas estaban difíciles entre José y sus hermanos. Ajá. Pero un día Jacob mandó a los 11 hermanos a pastorear a las ovejas a un pueblo. José se quedó en la casa y se fueron los hermanos. Jacob se quedó como inseguro de qué habían hecho los hermanos y le pidió a José que fuera a buscarlos, a ver si sí estaban donde los habían mandado. Y justamente cuando llegó José al pueblo al que supuestamente estaban los hermanos, no estaban. Entonces fue como, le fue a preguntar a un señor si los había visto, y le dijeron que habían ido a otro pueblo. Entonces José fue a ese pueblo donde ahí sí estaban los hermanos, pero cuando los hermanos lo vieron, fue como, esto nos va a delatar, ¿verdad? Porque, ajá. Entonces fueron, lo agarraron, pero iban a agarrarlo con intención de matar.
Pero vamos a ver. Era mucho el rencor. Prueba corta. ¿Cómo se llamaba el hijo más grande de Jacob? El primero que tuvo con Lea, Rubén. ¿Sí? Esa. Pues Rubén les dijo que no lo mataran, que lo agarraran y lo atraparan, pero que no lo mataran, porque no quería matarlo. Entonces vinieron, lo agarraron y dice que lo metieron a un pozo vacío y ahí lo dejaron un rato. Después Rubén se fue a algo, la verdad es que no sé qué, pero en lo que Rubén se fue dice que llegaron unas personas que compraban esclavos y entonces Judá les dio la idea de... Muchachos, si lo vendemos, ¿va? No lo matemos, pero deshámonos de él de alguna forma. Entonces se pusieron de acuerdo, vendieron a José y cuando Rubén llegó, ya no estaba José, cabal. Y hasta ahí vamos a dejar la historia. ¿Y qué vas a Vamos a seguir la siguiente semana. Okay. Sé que miren la otra semana. Sigan viendo los podcasts. Y vamos a aprender 3 cosas sobre esta historia. Y la primera es sobre los sueños. Todos tenemos sueños, tenemos metas, queremos alcanzar diferentes cosas, cada uno en lo que le gusta, cada uno en lo que sabe hacer. Pero, por ejemplo, los sueños que tenía José, esos eran sueños de que se dormía y soñaba. Tal vez nuestros sueños son más de aspiraciones que queremos tener. Pero esos sueños de José estaban alineados con la voluntad de Dios. Los que conocemos el resto de la historia de José sabemos que efectivamente José se vuelve un gran funcionario y vamos a verlo. Pero ¿cómo nosotros, porque esto es algo que creo que todos nos preguntamos, cómo nosotros podemos saber si nuestros sueños, nuestros anhelos están alineados con la voluntad de Dios, van a hacer lo que Dios quiere para nosotros? Y la única forma, o una de las únicas formas que podemos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida es leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Ahí está todo lo que Dios espera de nosotros, los planes que Dios tiene para nosotros. Y cuando leemos nuestra Biblia, nuestros sueños, nuestros anhelos se mueven o se alinean a la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y la segunda parte son los hermanos. Los hermanos, como te comenté, tenían mala fama, no eran conocidos como buenos. Y algo interesante es que José seguía siendo diferente, a pesar de que los hermanos lo odiaban, a pesar de que veía que sus hermanos mayores eran diferentes, se comportaban diferentes, José seguía siendo íntegro y diferente a ellos. Y vamos a pasar por tantas situaciones en las que nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos nos pueden decir como, mira, hagamos algo, o vamos a aquel lado, o no le digas a tus papás, o tantas situaciones que nos van a venir en la vida mientras uno va creciendo, son más complicadas, pero podemos ver que con la ayuda de Dios, leyendo la palabra de Dios, orando, teniendo una relación con Él, vamos a buscar cumplir su voluntad y que no se nos pegue eso malo que hay en el mundo, porque la verdad es que no te voy a decir, estás en una burbuja y nunca te va a llegar nadie que te haga cambiar de opinión, porque hay muchas formas en las que pueden tratar de hacer cambiar nuestra opinión, pero si estamos cerca de Dios, leyendo nuestra Biblia, orando, en una relación íntima con Él, es mucho más fácil afrontar esas situaciones y mantenernos firmes. Y la última aplicación es que esta historia de verdad es un reflejo de la historia de Jesús. Te quiero leer un versículo, está Juan 1:11, dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y de hecho esto pasó con José también. Sus hermanos no lo querían, simplemente no lo querían. No lo aceptaban. Y a Jesús fue igual, Jesús no lo recibieron, no lo aceptaron, lo crucificaron. Y más que en esta historia ver el gran José, que era diferente, que tenía sueños grandes, estaba alineado en los planes de Dios, es recordarnos esa historia de Jesús también, que Él dejó la gloria, dejó el trono, dejó todo lo que tenía allá
para venir a esta tierra y nosotros tener esperanza de salvación. Entonces, la verdad es que una historia que a mí me gustó mucho y te quería compartir. Uno saca muchas cosas que aprender de todo eso. Sí. Y cada lo que decías, nosotros tenemos que aprender bien a identificar cuándo es de que algo viene parte del Señor y recordar de que si es del Señor, no nos va a hacer mal. Porque el Señor en su amor nos quiere dar felicidad, nos quiere dar esperanza, consuelo, justo lo que nosotros necesitamos. Y todo eso lo vamos a aprender a identificar, como bien decía Temita, a través de la Biblia, para que nosotros sepamos cuándo es en verdad el Señor quien está obrando en nuestra vida, en nuestros sueños, en nuestros anhelos y a través de la oración, para que sea Él que a través de una u otra forma nos pueda confirmar. Pero todo eso es teniendo una relación muy fuerte con Él. Y eso es algo a lo que te queremos invitar el día de hoy. No sabemos cómo está tu relación con el Señor, no sabemos qué situación puedes estar pasando, pero te invitamos a que hagas esta oración con nosotros y que juntos le digamos: Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por cada sueño, por cada anhelo que tú has puesto en nuestros corazones, porque confiamos de que todo viene de parte de ti, Señor. Ayúdanos a siempre identificar cuándo es tu voluntad, Señor, y danos la fuerza para poder cumplirla, danos la fuerza para saber cuándo decir que no, cuándo decir que sí, Señor. Te entregamos todo lo que nosotros somos para que seas tú quien se haga cargo de nuestros sueños, de cualquier meta que nosotros tengamos, papito, que seas tú quien nos lleve por tu voluntad y no por la nuestra. Te entregamos nuestro corazón, nuestra vida, para que seas tú quien nos utilice según tú sabes que es correcto, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que, ya saben, siempre leyendo, Cabal. siempre. También les damos una ayudadita a través de los podcasts y les vamos a enseñar otra vez este TikTok para que se les quede bien de memoria. El versículo de la semana. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Génesis 45:5. ¿Regresamos? Sí. Ahora sí. Les dejamos aquí estos enlaces para que se puedan inscribir a las clases, para que puedan seguir ofrendando y diezmando. Y nosotros nos vemos la otra semana con nuestra amiga Coloradita. Sí. Adiós. Esto fue Juniors Podcast Prater.